la congregación sea también limpia por tu palabra siempre. Y que cada vez que leamos tu palabra sea que nos hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y transforme todo nuestro ser. Así, Dios, este tiempo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor amado. Amén y amén. Bien, estamos estudiando acerca de los apóstoles, de los 12 apóstoles, y hemos estado estudiando acerca de la vida de cada uno de ellos. De momento hemos estudiado de 3 de ellos. El primero que estudiamos fue acerca de Mateo, el segundo acerca de Pedro, el tercero acerca de Jacobo, el hermano de Juan, y hoy vamos a estudiar acerca de Juan. Juan, el que conocemos como el discípulo amado. Y desde ya le pregunto, ¿por qué él a sí mismo se llamaba el discípulo amado? ¿Será que a los demás no los amaba el Señor? ¿O por qué él se llamaba a sí mismo el discípulo amado? Desde ya vaya pensando en eso. Entonces, todo lo que vimos acerca de Jacobo la semana pasada aplica a Juan también. Y se lo voy a resumir muy rápidamente porque esto lo vimos la vez anterior y hoy quiero tratar otros puntos. Lo primero es, Jacobo era el hermano mayor de Juan. Y casi siempre en la Escritura se menciona a Jacobo antes que a Juan. Casi siempre. Creo que tal vez hay algún caso donde se menciona al revés. Tanto Jacobo como Juan fueron del grupo íntimo del Señor Jesucristo. Si usted se fija, Jesús escogió a 12, pero de esos 12 habían 3 a los cuales lo llevaba a momentos muy especiales, muy particulares. Fue a Pedro, a Jacobo y a Juan. De ellos 3 tuvieron un conocimiento o una cercanía mayor con el Señor Jesucristo que el resto de los 12. Ellos fueron los únicos que fueron y vieron la transfiguración. Fueron los únicos que estuvieron con él en Getsemaní, así de cerca con él. Entonces, hay momentos muy particulares donde solo los 3 estuvieron. Fueron los 3 a los únicos que permitió entrar cuando Jesús resucitó a una niña. Entonces, de ahí los otros no tuvieron esa cercanía como la tuvieron estos 3. Su padre era Zebedeo. Y por lo que podemos ver en la Escritura, Zebedeo tenía un negocio de pesca y era un negocio que era un poco más próspero que el que tenía Pedro y Andrés. ¿Por qué? Porque Zebedeo aún tenía criados que le ayudaban, además de Jacobo y Juan. Entonces, y lo otro es que Zebedeo aparentemente tenía influencia. Él vivía en Galilea, pero su influencia llegaba hasta Jerusalén, porque era conocido del sumo sacerdote. Entonces la influencia de él era mayor, la de Jacobo y Juan, por ser familia, hijos de Zebedeo, vivían económicamente bien y se cree, de acuerdo a algunos escritos de la iglesia primitiva, que eran levitas. Lo otro, Jacobo y Juan fueron llamados Boanerges, eso es, hijos del trueno. Y es que en cierta ocasión quisieron hacer descender fuego del cielo sobre los samaritanos. Esto de Boanerges habla de su carácter. Ahora, su carácter era así. Y Dios los usó así, solo que los orientó bien. Y lo vamos a ver hoy en Juan. Se le llama el discípulo del amor, pero no crea que era blandengue. No, no era así. Ya lo va a ver. Vimos 3 disputas, por lo menos 3 disputas en distintos momentos entre los discípulos. Y en una de ellas, los actores principales eran Jacobo y Juan, que le dijeron a su madre que intercediera ante Jesús. Hoy vamos a ver una relación ahí que también podría haber explicado por qué le pidieron a su madre eso. Pero bien, 3 disputas. O sea, había ambición, había contiendas y ojo, esas disputas lo que nos muestra es el carácter que a veces se da entre los creyentes. ¿Quién quiere ser el mayor? Yo quiero ser el mayor. Entonces, y esas disputas, cuando vemos lo que pasó con el resto de los 10, generaron fricciones y se enojaron unos contra otros. Cada vez que en la congregación alguien quiere pasar por todos los demás, o en el trabajo, o en la familia, genera ese tipo de fricciones, genera ese tipo de dinámica negativa que afecta a los grupos.
¿Qué más tenemos? Tenemos acá casi siempre a Jacobo, a Juan se le menciona junto con Jacobo en los evangelios. Casi siempre se menciona a Jacobo a la par de Juan. Pero hay una ocasión en la que Juan aparece aparte, y ya esa es una de las que vamos a estudiar hoy. Fue el único apóstol, Juan, que no murió con tortura, sí desterrado, pero no murió así como mártir, sino que murió a edad avanzada. Juan es el segundo más grande escritor de los libros del Nuevo Testamento. El primero es Pablo, el segundo es Juan. Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió 3 cartas y escribió Apocalipsis. ¿Qué más tenemos? Murió a la edad de 98 años aproximadamente, en el año 98. Y para empezar yo quiero ir a la escritura, al libro de Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y quiero ir a ese pasaje porque es el único momento, es uno de los únicos momentos donde Juan actúa solo, donde Juan se le menciona solo, hablando él, y ya va a ver lo que él habla. Lucas capítulo 9, verso 20. Al ver la vida de los apóstoles, lo que estamos viendo es cómo Jesús transformó sus vidas. Lucas 9, versículo 20. Y cómo Dios transforma sus vidas y cómo muchas de las actitudes y caracteres de ellos se asemejan a las nuestras. Y cómo así Dios puede transformar también nuestras vidas y llevarnos a ser las personas que Él quiere que seamos. Lucas 9, versículo 20. Aquí está una pregunta clave que Jesús hace. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Aquí yo quiero que vea con qué claridad el Señor Jesucristo les habla. Les habla con una claridad absoluta. Les dice que Él tiene que padecer, tiene que ser desechado y además ser muerto, pero además que va a resucitar al tercer día. Vea que Jesús les habló con mucha claridad. O sea, todo lo que sucedió en la cruz, Jesús se los anticipó. Entonces, es increíble que no lo hayan podido comprender si Jesús se les habló de esta manera tan clara. Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo de Dios, o sea, tú eres el ungido de Dios. Para que lo entendamos, la palabra, el nombre Cristo es un título, pero significa ungido. Tú eres el ungido de Dios. Y Jesús le dice que no se lo digan a nadie, que de manera rigurosa. ¿Por qué será que no se lo quería que otra gente lo supiera? Porque lo más seguro es que lo iban a querer hacer rey. Ya lo habían intentado cuando multiplicó los panes y los peces, y Jesús se hizo un lado mejor. Porque realmente, si usted se fija, en el versículo 22, Él declara realmente lo que va a ser su obra, por el bien de toda la humanidad. Y es que Él tiene que dar su vida en la cruz y resucitar por todos aquellos también que tendrían vida con Él. Si usted sigue leyendo, ahí en Lucas 9, usted va a encontrar que Jesús luego se transfigura donde está Jacobo, Juan y Pedro. Luego de eso hace un milagro y luego de ese milagro ocurre lo siguiente, verso 43. Estamos ahí en mismo Lucas, verso 43. Recuerde que Lucas se esforzó por escribir todo como había ocurrido cronológicamente, ordenadamente. Verso 43 dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Vea cómo se los dice, ¿va? Que les penetren bien en los oídos estas palabras. O sea, ¿usted alguna vez ha usado una frase similar cuando sus hijos no le hacen caso? Escuche bien, o sea, mira, pone atención realmente.
De aquí Jesús les dice que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Otra vez se los vuelve a repetir. Otra vez se los vuelve a recalcar. La claridad con la que Jesús les habla es total. No hay lugar a duda de lo que Él está diciendo. Verso 45. Mas ellos no entendían estas cosas o estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre esas palabras. No querían preguntarle sobre eso. O sea, ¿qué querés decir? No temían hacer una pregunta. Creo yo que la respuesta la encontramos en el siguiente versículo. ¿Qué es lo que había en la mente de los discípulos? Verso 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué es lo que estaban pensando los discípulos? Ya iban a Jerusalén. Iban con el propósito de ir a Jerusalén. Y ellos, yendo a Jerusalén, creían ya que Jesús iba a restaurar el reino en ese tiempo. Usted lo puede encontrar en Hechos 1, cuando Jesús resucita y le dice, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y él le dijo, no os toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola voluntad. Los discípulos, al igual que todo Israel, creían que el Mesías iba a establecer el reino prometido desde el libro de Daniel en ese tiempo. Un reino que iba a ser eterno. Y como él iba a establecer un reino, y ya les había dicho a ellos que ellos iban a sentarse sobre tronos para reinar con él en Israel, ellos lo que estaban preguntándose quién iba a ser el mayor, quién iba a tener el mejor trono de ellos. Eso es lo que ellos estaban pensando. Jesús se los había prometido y se los había dicho. Entonces, bueno, ¿y quién de nosotros va a ser el mayor? Vamos a Jerusalén y a él lo van a hacer rey. Y eso es lo que ellos estaban preguntándose. Entonces entraron en esa discusión, verso 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me reciba a mí, recibe el que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Aquí les habla de la humildad con la cual nosotros, como hijos de Dios, tenemos que conducirnos. No buscando ser el más grande, yo quiero tener más popularidad, quiero tener más likes, más fans, más de todo, o que la gente me sirva. Esas disputas necias, créame, se dan en medio nuestro, en nuestros corazones están. El buscar esto. Entonces hay que aprender a ser humildes como niños. Y no una falsa humildad, una humildad verdadera que Dios ve en nuestros corazones. Entonces, aquí Jesús les da esa enseñanza. Y ahora viene la participación de Juan. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, aquí vemos otro carácter de los discípulos expresado en las palabras de Juan. Porque él dice, vimos a otro. O sea que lo vieron varios de los discípulos. Y varios de los discípulos dijimos, vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. En tu nombre lo estaba haciendo, Señor. Pero como no nos sigue a nosotros, y usted puede ver la versión en Marcos, creo, o en Mateo, y dice, pero como no nos sigue a nosotros, entonces se lo prohibimos. No es del grupo aquí exclusivo nuestro, de la argolla acá. No es de aquí de Unife, entonces se lo prohibimos, Señor. Como no se congrega aquí, no, él no puede hacer eso. ¿Cuántas veces hemos visto estas actitudes? En las congregaciones también. Que creemos que solo nosotros tenemos la verdad. No. Allá en el cielo nos vamos a reír de tanta cosa por la cual nos peleamos aquí en la tierra. Allá, eran como que eras calvinista o arminiano. ¿Creías que la salvación se perdía o que no se perdía? Ah, vos diezmabas, va. Ah, yo pacté, fíjate. Entonces, ¿cuántas cosas no nos vamos a dar cuenta allá? Le voy a decir algo. Yo creo que aún en otras denominaciones y aún, en otras religiones, como la católica,
ahí hay gente que ama al Señor de todo corazón. Yo creo que hay gente que conoce al Señor Jesucristo. De hecho, me he encontrado con algunos. Y entonces algunos me dicen, yo creo en Jesús. Entonces, hay personas en distintas que Dios ahí. Y mire, muchos de nosotros en muchos momentos creíamos algunas cosas. Y hoy creemos algunas cosas ya de manera diferente. La revelación de Dios va así, progresivamente. Y muchas veces a una persona, para sacarla de algún conocimiento que él cree tener, solamente el poder de Dios lo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Así que tratemos de evitar esas críticas de esa manera, aunque ya vamos a ver un aspecto que Juan nos muestra. Entonces, Jesús les dice, ¿por qué se lo prohíben? El que dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Mire, hoy Dios puede tenernos aquí en esta congregación. El día de mañana a uno de ustedes lo puede mover a otra congregación. ¿De quién son las ovejas? Son del Señor, no son de ningún pastor. Son del Señor. El único que pagó para darle vida eterna a usted es Jesús. Y usted a quien debe obediencia es a Él y a nadie más que a Él. Pero en muchos lugares nos equivocamos y creemos, no, deben de estar aquí en la congregación. Mire, no, o sea, no se preocupe por eso. El Señor va a cuidar de esas personas. Entonces, aquí vemos un aspecto de Juan muy particular. Pero no solamente es Juan, sino Juan manifestando el nivel de sectarismo que existía en este grupo ya de los 12. Eran sectarios, creían que eran los únicos que tenían la verdad. Habían visto a Jesús transfigurado, habían visto a Jesús caminar sobre el mar. Él es el Hijo de Dios y solo a nosotros se nos ha revelado. Ojo, y Juan y Jacobo y Pedro se creían más que los demás. ¿Por qué? Porque ellos vieron a Jesús transfigurarse, vieron a Moisés, vieron a Elías y estuvimos nosotros tres, éramos de los mejores. Nos sentimos igual que Moisés y Elías, de seguro. Entonces, por eso ellos buscaban quién era el mayor. Otro momento donde Juan actúa solo. Juan 19. Juan 19. Juan 19. Otro momento donde Juan actúa solo fue en la cruz. Todos los apóstoles se fueron. Pedro lo negó 3 veces. Pedro y Juan lo seguían un poco más de cerca, pero el único que estuvo en la cruz fue Juan. Dice así Juan 19:25. Junto a la cruz de Jesús estaban en pie su madre, la hermana de su madre. Preste atención a esa parte. La hermana de su madre, María, la de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, habían 4 mujeres ahí. Estaba María, la madre de Jesús, la hermana, o sea, la tía de Jesús, María, la de Cleofas, y María de Magdalena. Viendo entonces Jesús a la madre y al discípulo a quien amaba, de pie a su lado, dice a la madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Anote estos textos bíblicos. Marcos 15:40. Anótelo por ahí. Marcos 15:40. Mateo 27:56. Esos 2 textos léalos. Marcos 15:40 y Mateo 27:56, junto con este pasaje de Juan 19:25. Si usted relaciona esos 3 pasajes, se va a dar cuenta que la madre de Juan y Jacobo se llamaba Salomé. Y además, si consideramos que esas eran las únicas mujeres que los 3 evangelios mencionan, nos daríamos cuenta que la hermana de María era la madre de Jacobo y de Juan. O sea que, si eso es así, muy probablemente Jacobo, Juan eran primos del Señor Jesucristo. Entonces, y eso es interesante, porque si eran primos tal vez se conocieron desde pequeños. Juan es el único de los apóstoles que estuvo en la cruz. Fue el único que tuvo la imagen vívida de lo que ahí estaba pasando. De verlo a él,
escuchar sus últimas palabras, ver y recibir esta petición del Señor Jesucristo que cuidara de su madre. Y dice la historia de la iglesia primitiva, dice, varios testigos en la historia de la iglesia primitiva aseguran que Juan nunca salió de Jerusalén y que nunca dejó de cuidar de María hasta que ella murió. O sea, Juan recibió a María en su casa y él no salió de Jerusalén hasta que María murió. O sea, Juan se hizo cargo de María así. Entonces, ahora póngase un momento en los zapatos de Juan. La noche anterior estaban celebrando la cena del Señor. Bueno, era la Santa Cena, o la cena de la Pascua. Y Jesús estaba instituyendo ahí la cena del Señor. Era un momento de compartir entre amigos, de compartir con el Señor. Fue un momento ahí donde ellos se pusieron a discutir otra vez, la tercera vez, quién era el mayor. Miren, ya los había raspado varias veces el Señor Jesucristo y otra vez salen con lo mismo. Entonces discuten ahí todavía la tercera vez y estaban ahí en esa discusión. Y ahora vea a Juan, de estar cenando unas horas antes con el Señor Jesucristo, ahora verlo en la cruz. Verlo ahí que fue castigado, latigado, burlado. La gente que pasaba se burlaba de él, los sacerdotes que pasaban se burlaban de él. A la par, un ladrón se burlaba de él, pero otro le aceptaba a él como Señor. Y ahí ver Juan, que lo habían dejado solo al Señor Jesucristo, y poder verlo él a los ojos, y poder ver que no había una recriminación para él, sino que habían ojos de amor para con él. Entonces, y ahí en ese momento, yo creo que Juan realmente él pudo experimentar el amor de Jesús por él, a pesar de todo lo que él había hecho. ¿Por qué decimos que Juan es el escritor del cuarto evangelio? Él nunca se menciona ahí, él solo habla del discípulo amado. ¿Por qué decimos que Juan fue el escritor del cuarto evangelio? Si él dice que quien lo escribió fue el discípulo amado. ¿Y por qué él se dice el discípulo amado? ¿Será que a los demás no los quería? Entonces, vamos a ir con estas preguntas. Primero, Juan es el escritor del cuarto evangelio porque la evidencia externa así lo dice. Escritores de los primeros siglos citan a Juan como el escritor de estos textos bíblicos. Además, no solamente los escritores cristianos hablan de eso, los gnósticos, un grupo enemigo de la iglesia cristiana, desde aquel tiempo hasta ahora todavía los gnósticos son enemigos de la iglesia cristiana. Aunque no se declaren así, porque hay gnósticos cristianos, ¿sabía usted? No sé qué es eso, pero ahí dicen unos que son gnósticos cristianos, eso es imposible. Entonces, los gnósticos también dicen que fue Juan el escritor de ese evangelio. La evidencia interna también lo dice, porque el escritor cuenta cosas que solo alguien que estuvo ahí viviendo, un testigo ocular, pudo haberlo dicho, porque habla de cosas que solo los tres pudieron ver. Hablando de Juan, Jacobo y Pedro, el grupo íntimo del Señor Jesucristo. Y no es Pedro, porque Juan en el Evangelio menciona a Pedro a la par del discípulo amado. O sea que no es Pedro. Cuando el discípulo amado le dice a Pedro, Pedro es el Señor, el que está allá haciéndonos bullying con el pescado. Entonces, ahí lo menciona a la par. Y tampoco es Jacobo. Porque si usted recuerda, Jacobo murió muy temprano en la iglesia primitiva, lo que vimos el domingo pasado. Entonces la conclusión interna y externa es que es Juan el escritor. Y la pregunta entonces es, ¿por qué él se hace llamar el discípulo amado? Ya vamos a ir con eso. A diferencia de Jacobo, Juan nos dejó un evangelio, 3 cartas y el libro favorito de todos nosotros, Apocalipsis.
El 90% del Evangelio de Juan es contenido que no está incluido en los otros 3 evangelios. Su contenido tiene un propósito muy particular. Por esa razón que tiene ese contenido muy particular, es que siempre recomendamos a creyentes y a no creyentes a empezar a leer el libro de Juan. Porque Juan tiene un propósito muy claro al escribir el Evangelio. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Su contenido es singular. Su vida fue transformada de ser aquel hijo del trueno a ser conocido como el discípulo del amor. Ya vamos a terminar, vamos por la mitad. Juan capítulo 20, versículo 30, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. O sea, hizo muchas cosas, muchísimas. De hecho, en el capítulo 21, al final del capítulo 21, dice que no bastarían los libros que hay en la tierra para que se escribieran todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero Juan escoge 7 milagros en particular, escoge 7 señales, escoge 7 de todo. Verso 31, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Quiero que vea este pasaje. Por esa razón es que nosotros recomendamos a todo nuevo creyente y a toda persona que aún no conoce de Dios que comience con este evangelio. Porque este evangelio tiene este propósito. Así como Juan fue convencido que Jesús es el Hijo de Dios, él quiere que usted se convenza de eso. Y por eso esos milagros están hechos y están narrados, y todo lo que ahí aparece en el libro está hecho de esa manera. Es el libro de la Biblia, hablando de los evangelios, que tiene más narrativas de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús dijo, en lugar de lo que Jesús hizo. Habla más de los discursos de Jesús mismo, o sea, transmite las palabras de Jesús. Ese evangelio transmite eso. ¿Quién es Jesús? Es el pan de vida. Ahí en el libro de Juan usted va a encontrar al gran yo soy, que Moisés encontró allá. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Entonces, ahí está el gran yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Cuando lo fueron a apresar, usted va a encontrar esto solamente ahí en el libro de Juan. Cuando lo fueron a apresar y dijeron, y lo fueron a buscar, y Jesús dijo, yo soy al que buscan, y todos cayeron al piso, incluido Judas. No, los discípulos, ustedes vienen a apresarlo, levántense, tienen que apresarlo. Lo tuvieron que levantar a los soldados al decir su nombre, yo soy. Vea lo que tiene en mente Juan, para que creáis que Jesús es el ungido. Cuando veo esto y veo lo que Juan y Jacobo querían, Juan y Jacobo querían sentarse uno a la izquierda, el otro a la derecha. Entonces le dijeron a su madre, mira, Jesús ya nos dijo que no, entonces ayúdanos tú. Y como la madre, si la conclusión que acabamos de ver es correcta, era la tía del Señor Jesucristo, quien le dice no a su tía. ¿Quién le va a decir no, tía? Es difícil, ¿verdad? Pero Jesús era claro. Y entonces vimos que la última disputa de quién era el mayor fue en la cena del Señor. Y Juan, en su evangelio, menciona varios discípulos por nombre. Pero no se menciona ni él, ni Jacobo. Aquellos dos que disputaban ser el mayor, se dieron cuenta que el único nombre digno de exaltar es el de Cristo. Y por eso aquí dice, por eso están escritas estas cosas, para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios. Entonces,
Jacobo y Juan entendieron eso. Y Juan lo plasma así en su evangelio. Y por eso él mismo no se nombra. Él dice que es el discípulo amado. ¿Y por qué dice que él es el discípulo amado? A los demás, ¿qué será? No los quería, los odiaba. Eran Judas todos. ¿Qué? Ya vamos a ver. Juan se encarga de exaltar el nombre de Cristo por sobre todo nombre. No se encarga de exaltar y dar a conocer su nombre. Yo quería ser el mayor, estaba equivocado, pero ahora sé que el único nombre digno es el de Jesús. Y por eso es al nombre al cual él dedica este libro. Juan 1, versículo 1. Juan, desde el primer versículo del libro de Juan, busca exaltar el nombre de Cristo. Y hasta el último versículo lo sigue exaltando. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sabe? Cuando usted ve el libro de Marcos no habla de la genealogía del Señor Jesucristo, no la traza, no habla de ello. Va al libro de Mateo. Mateo habla de la genealogía del Señor Jesucristo y la relaciona ¿hasta dónde? Hasta Abraham. ¿Por qué? Porque él quiere demostrarle al pueblo de Israel que Jesús es su Mesías. Es el Mesías prometido a Israel. Por eso la traza hasta Abraham. Pero luego viene Lucas. ¿Y Lucas hasta dónde traza su origen? Hasta Adán. Para mostrar que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Pero luego viene Juan. ¿Y hasta dónde la traza? Hasta el principio de todos los tiempos. Porque Jesús es eterno. Él dice, Él era el principio con Dios. Jesús es mencionado como Dios desde el primer versículo del libro de Juan, de tal forma que nadie puede equivocarse que Jesús es Dios. Desde el principio Él lo manifiesta de esa manera. Entonces, Jesús no simplemente fue un buen hombre, eso es lo que dice Juan. Él fue 100% Dios, 100% hombre. No fue que fue 50% Dios y 50% hombre. No, no se equivoque. Fue 100% Dios, 100% hombre. Y entonces, yo quiero que se ponga un poco en los zapatos de Juan. En los zapatos de Juan cuando llegó ya a esta conclusión. Esto fue ya por revelación del Espíritu Santo a sus vidas. Y entonces, piense lo que ellos vivieron con Jesús. Y vaya hacia atrás. Jesús caminó sobre el mar. Jesús calmó la tempestad. A Él lo vimos tener sed. A Él lo vimos llorar. A Él lo vimos en angustia. Con Él nos reímos. A mí me puso Boanergia de haber dicho Juan, porque era mecha corta. Lo vimos en angustia, lo vimos así, lo vimos, caminó con nosotros. Pero Jesús era el creador de todo lo que existe. O sea, fue Dios mismo caminando todos los días con nosotros. Por eso Juan dice ahí en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se imagina usted que ahora usted recapacite que quien estuvo con usted todos los días fue el mismísimo Dios? Para ellos la relación con Dios fue una relación muy personal. Fue una relación de todos los días. Comieron juntos, caminaron juntos, jugaron juntos, les dio el sol juntos, les cayó lluvia juntos. ¿Cuántas cosas estuvieron ahí?
Pero ¿sabe qué es lo maravilloso y lo precioso de todo esto? Que el mismo Jesús prometió estar con usted todos los días de su vida. Él ha prometido ser el mismo Dios personal que fue con esos apóstoles. Es el mismo Dios personal que está con usted todos los días, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta. Es el mismo. Yo imagino Juan, pucha, nosotros sí fuimos plancheros, han de haber dicho Juan ahora. Imagínense en la cena, ni siquiera fuimos capaces de lavarle los pies al Creador del cielo y de la tierra. Ellos no tenían la magnitud, la idea realmente de cuán poderoso era el que estaba con ellos. Ellos creían que en la cruz todo había terminado, de que ahí todo había llegado a su fin. Y ellos peleándose frente a él, ¿quién iba a ser el mayor? Eran tan sensibles en sus corazones que mientras Jesús estaba en angustia y orando en Getsemaní, ellos estaban roncando, así como mi esposa ronca. No va a predicar todo este año y no se la va a desquitar. Aquí habla algo de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Este pasaje que está aquí, lo entendemos que fue en la transfiguración. Ellos vieron su gloria. Realmente, la parte humana de Jesús ahí se hizo un lado y vieron su esplendor en toda su gloria. De hecho, fue de tal magnitud que si usted lee ese pasaje en los evangelios, se va a dar cuenta que dice ahí en los evangelios que Pedro hasta incoherencias estaba hablando porque no sabía lo que estaba diciendo. Fue algo tan maravilloso, tan espectacular lo que ellos vieron. Y Juan nos lo deja saber así. Nosotros vimos su gloria. Hacia eso estamos apuntando nosotros. Un día le veremos a Él cara a cara. Un día de esto estaremos frente a Él y ahí podemos ver por aquel por quien vivimos, por aquel por quien servimos, por aquel a quien amamos, aquel que dio su vida por nosotros, lo veremos ahí cara a cara. Y usted que se disputaba si era el mayor aquí, imagínese. Lo otro, aquí vemos una parte de Juan y le decía, ¿será que Juan, al ser el discípulo del amor que le llaman muchos, se volvió un blandengue? No. Lo que él entendió es que la verdad y el amor van de la mano. Cuando aquellos samaritanos no quisieron recibir a Jesús, ellos querían que cayera fuego del cielo y así eran carnitas ahí. Eso quería. Pero este evangelio de Juan fue escrito porque los gnósticos empezaron a surgir y ellos decían que la carne es mala y era imposible que Jesús viniera en carne. Y por eso Juan lo dice, si usted lo lee en una de sus cartas. Cualquiera que negare que Jesús vino en carne realmente está mal. Hay que probar los espíritus y para probarlos hay que preguntarle si Jesús vino en carne. Si vino en carne, entonces sí, está bien. Lleno de gracia y de verdad. Estas dos cosas van de la mano en Juan. Juan siempre pone, o es blanco o es negro. No hay grises. Luz contra oscuridad. Creer contra incredulidad. En él siempre va a encontrar esa disputa. Y aquí está hablando de la gracia y la verdad. Entonces, él es el discípulo que hasta los últimos días les decía a toda la gente, ámense los unos a los otros. Y la gente en sus últimos días, Juan que decía eso y les decía eso, les pregunta, ¿por qué siempre nos dices eso? Porque ese es el mandamiento del Señor. Y si solo eso hacen, con eso basta. Pero, así como Juan era claro en estas cosas, en cierta ocasión había un lugar donde estaba un gnóstico, enemigo del Evangelio, acérrimo enemigo del Evangelio. Y entonces Juan se dio cuenta que estaba ahí y dijo, no vamos a entrar ahí, porque ahí está él. Él era radical en esto. Y él fue el que escribió, si alguno recibe
a alguien que trae una doctrina distinta a la de Cristo, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Él es el discípulo del amor. Él es el discípulo del amor. O sea, y así lo dijo de claro. ¿Qué está diciendo eso? Que usted tiene que ser descortés. A ver, ¿quién va a entrar a la casa? ¿Usted cree en Dios? No. ¡Fuera! No, no es eso. Lo que está diciendo es que usted no puede estar compartiendo esas doctrinas y así tranquilamente, venga, pase aquí al púlpito y cuente. No. Él era radical en esas cosas. Y es que la verdad y el amor van de la mano. Hace poco, en una clase, ayer precisamente, en la clase de teología que teníamos, nos hablaban de la teología de la liberación, que surgió en Latinoamérica. Y nos hablaban que esa teología de la liberación, yo la había escuchado ya antes, pero nos habló el pastor de que esa teología lo que enseña es que Cristo murió por todos nosotros, o sea, que todos nosotros ya estamos salvos. Crean ustedes o no creen en Dios, ya Dios hizo su obra y todo el mundo es salvo. Es un sacrificio universal y todo el mundo ya es salvo. Entonces, lo que toca ahora en este tiempo como teología de la liberación es liberar a las naciones de la opresión de los gobernantes que son delincuentes, liberar a los pobres de la pobreza. Y de eso trata esa teología de la liberación, nada más equivocado de la verdad. O sea, tiene algo muy importante que sí es procurar el bienestar de los seres humanos. Pero eso que porque Cristo murió por todos nosotros, ya todo el mundo es salvo. Eso es equivocado totalmente. Entonces, eso no le vamos a decir nosotros, bienvenido. Eso nosotros no lo vamos a compartir de ninguna manera, porque no es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, la ley fue dada por Moisés. La gracia y la verdad van de la mano. ¿De qué me sirve a usted engañarle y decirle, tranquilo, usted está bien, siga ahí en adulterio, tranquilo, va por buen camino? Cristo ya pagó en la cruz, dele. Aunque tenga 10 hombres o 10 mujeres por algún lado, no importa, no. La verdad y el amor van de la mano. Si no se predica la verdad, no hay amor. Cuando uno ama a sus hijos, los corrige cuando están equivocados. Si uno no los ama, de hecho dice la Escritura, uno los trata como bastardos y nunca los corrige. Nuestros hijos tienen padres y sus padres deben de corregirlos. Ahora sí, ¿por qué Juan es el discípulo que dice, ya me quedaba viendo mal Silvia, ¿por qué Juan se consideraba el discípulo amado? Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Primero vamos a aclarar esto. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Amaba solo a Juan? No, ¿verdad? Los amó a todos hasta el extremo. O sea, esa frase a mí me encanta, creo que no sé cómo dice la Reina Valera, hasta el fin, ¿va? Hasta el fin. Aquí dice que los habla con un amor extremo. Así nos ama a todos nosotros, con un amor extremo. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levanta de la cena, pone a un lado el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que estaba ceñida. ¿Sabe usted que este pasaje solo en el libro de Juan lo encuentra? Este pasaje es donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Esto marcó la vida de Juan. Esto en él, o sea, causó esa impresión que dijo, es necesario incluir esto. Claro, por inspiración divina. Entonces, vemos acá que Jesús los amó hasta el extremo. O sea, con todas sus fuerzas,
Hasta el extremo así los amó el Señor Jesucristo. Luego Él empieza a lavar los pies de los apóstoles. Y, si usted no lo sabía, el lavar los pies realmente estaba hablando del servicio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Cuando vemos eso así, la pregunta es, ¿lavó los pies de Judas? Claro que sí, los lavó también. O sea que Él en la cruz, y esto para los calvinistas, en la cruz Él dio su vida por toda la humanidad, porque también lavó los pies de Judas. Si no, solo hubiera lavado los pies de los 11, pero Él lavó los pies de Judas. No, Judas, vos no, vos me vas a entregar, quédate a un lado. No, o sea, además andás todo carnal ahí, las uñas carnales. Entonces, no. Él lavó los pies de Judas. ¿Sabe? Este pasaje lo que nos muestra es cuán grande fue el amor de Jesús. Jesús sabía lo que venía. Seguía un par de horas después, iba a ser castigado, latigado, enjuiciado, crucificado. Cualquiera de nosotros, sabiendo eso, se tiraría al piso a llorar, a lamentarse de dolor, a sentir autocompasión por uno mismo. Pero no Jesús. Jesús dijo, tengo que enseñarles algo más. Porque si usted recuerda, en esta cena lo que estaban peleando los apóstoles es quién era el mayor otra vez. Esa fue la tercera vez donde estaban peleando quién era el mayor. Y Jesús para darles la última lección, les lava los pies. ¿Sabe en aquella época quién lavaba los pies de sus visitas? Era el siervo de la casa. O sea, el esclavo de la casa era el que lavaba los pies de las visitas que usted tenía en su casa. No era usted como el dueño, no. Usted llamaba a uno de sus criados, venga a lavar los pies a las visitas. Ese fue el papel que Jesús tomó en ese lugar. Él viene y empieza a lavar los pies de cada uno de ellos. Y entonces, ¿por qué Juan se llama el discípulo amado? Y esto me lo dijo Susan. Se lo reveló alguien por ahí. Porque no es que era el único que era amado por el Señor. Pero Él, con sus debilidades, con sus flaquezas, con sus errores, Él sentía el amor de Jesús hacia Él. Y de hecho, es el único que estuvo en la cruz. Y ahí en la cruz, yo no veo palabras de recriminación. Pucha, Juan, solo a vos estás aquí a venirme a ver y me dejaste solo, Juan. Viste, yo les dije que me iban a negar, que me iban a dejar solo todos. No, no hay palabras de recriminación. Hay palabras de confianza. Diciéndole a Juan, Juan, cuida a mi madre. Lo que habían ahí en sus ojos, en los ojos de Jesús, era una mirada de amor hacia Él. Juan, por esto es que yo tenía que estar aquí. Por esto yo les dije, a nadie le digan yo soy el Cristo, porque me van a querer hacer rey. Pero yo tenía que dar mi vida aquí en la cruz por amor a todos ustedes. Entonces, Juan se siente el discípulo amado porque él experimenta el amor de Jesús sobre su vida. Y eso que se sienta así, debemos sentirnos así todos y cada uno de nosotros. Usted debe sentirse como un discípulo amado del Señor, porque a pesar de nuestras faltas, de nuestros tropiezos, de nuestros errores, de nuestras flaquezas, Él nos ama con amor eterno. Y Él lo dice aquí, que Él nos amó hasta el extremo. Entonces, la actitud de Juan es la actitud que todos nosotros debemos tener. Mire, si hay alguien aquí que no cree en Dios, quiero decirle, no importa si usted no cree en Dios, Él le ama a usted y por eso dio su vida en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ame usted o no a Dios, Él le ama. Y no quiere que usted se pierda. Usted es cristiano, pero no siente esa pasión. Créame que Jesús le ama. Y cuando usted se siente amado, ¿qué hace usted por aquel por el cual usted se siente amado? Usted le ama también. Y cuando usted le ama también,
usted quiere servirle, usted quiere honrarle, usted quiere glorificarle, quiere hacer todo para Él, porque usted se siente amado por Él. Esta es la forma natural que cada creyente debería de expresarse. Yo soy el discípulo amado del Señor, porque Él me ama y yo me siento amado por Él. Y así debemos de vivir cada día de nuestra vida. Juan y Jacobo, estos dos hermanos realmente me maravillan cuando tratan de evitar de que su nombre aparezca en la Escritura. Después de estarse disputando las mayores posiciones, ellos entendieron que la gloria es del Señor. Y basta con sentirnos nosotros amados por Él. Y con eso debe ser suficiente para nosotros para vivir para Él todos los días de nuestra vida. Ahí está, quiero que cierre sus ojos e incline su rostro. Padre Celestial, gracias te damos en esta preciosa mañana. Gracias, Dios, porque podemos entender que el discípulo amado somos cada uno de nosotros. Porque a pesar de nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros tropiezos, nuestras flaquezas, tú nos has amado con amor eterno. Y por tu amor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Padre, que en cada una de nuestras luchas y de nuestras pruebas podamos entender que podemos tener un Dios personal, como lo tuvieron tus apóstoles, que estuvo con ellos de día y de noche, que durmieron a la luz de la luna, que pasaron hambre algunas veces, que fueron maravillados también por tu poder, por tus milagros, Señor. Y Padre, que cada uno de nosotros podamos vivir una vida sabiendo que tú nos amas. Y porque experimentamos ese amor inmenso hasta el extremo, hoy nosotros te amamos, te servimos, te honramos y te glorificamos. Padre, que cada uno de nosotros al salir de este lugar se vaya convencido de ese gran amor, de ese amor incondicional, de ese amor hasta el extremo. Un amor que cambió a estos hombres, a Jacobo, a Juan, a Pedro, a Mateo, cada uno de ellos. Y así como los cambió a ellos, que cada día opere en nosotros. Así, Dios, te alabamos, te adoramos. Pongámonos de pie, vamos a adorar al Señor.